noches. En el video pasado habíamos estado hablando sobre el tema de la estética. Entonces habíamos definido qué era la estética, qué es una experiencia estética, qué es un juicio estético, la relación entre juicio de gusto y juicio estético. Y finalmente, pues habíamos hablado un poco de que la estética estudia el concepto de belleza, arte y gusto. Sin embargo, habíamos hablado de que el concepto de belleza no solamente atañe al mundo del arte o se relaciona con el mundo del arte, que de hecho el concepto de belleza o la idea de belleza hoy se ha introducido y afecta nuestra vida cotidiana. Desde las cosas que usamos, desde el modo en que usamos las cosas y las cosas que decimos utilizar, de la utilidad de las cosas, así como desde el mundo de la comunicación social. Entonces, realmente hemos sacado la idea de que de belleza del plano del arte para empezar a ver que la estética puede abarcar más y más si la enfocamos desde la filosofía del arte. Habíamos hablado de la reflexión en torno a la lectura y eso es lo que vamos a trabajar hoy en el video de hoy. Vamos a hablar sobre la lectura del autor Yves Michaud, que es la lectura que hicimos sobre filosofía del arte y estética, de la que ustedes habían hecho una guía y un taller. Entonces vamos a tomar cada uno de las acápites o de las partes que tiene el texto para irlos explicando para entender un poco mejor el texto. Entonces inicialmente el autor nos va a introducir una diferenciación entre lo que es la estética y la filosofía del arte, pues porque para el objetivo de su propuesta es importante. En fin, después vamos a hablar un poco del origen de la estética y de cómo se va construyendo el concepto de estética y en qué momento se separa de la filosofía del arte. Luego vamos a hablar de las categorías fundamentales a la hora de entender una obra artística según el autor, ¿no? Que fueron muy importantes para la estética. Sin embargo, pues de ahí en adelante vamos a hablar un poco, es más bien de la propuesta del autor, que es a donde me interesa que lleguemos para trabajar las preguntas, para sacar la estética del plano del arte y empezar a verla un poco más desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entonces, inicialmente el autor hace una distinción entre la filosofía del arte y la estética. Entonces, la filosofía del arte, y lo vimos en el video anterior, en cuanto a la filosofía del arte, cuando empieza a desarrollarse la filosofía con Platón, Aristóteles, ya empiezan también las reflexiones en torno al concepto de belleza y el concepto de arte. Entonces, podríamos decir que la filosofía del arte es un poco más antigua que la estética. Y se han hecho reflexiones en torno al arte más desde el punto de vista de la filosofía con anterioridad. Mientras que la estética es una disciplina que aparece más o menos en el año 1000 como disciplina independientemente de la filosofía, ¿no? Se desprende de la filosofía. Aparece en el año 1735, más o menos después del siglo XVIII, con Baumgarten, y en el siglo XIX ya se independiza totalmente de la filosofía. Entonces podemos decir que la filosofía del arte es un poco más antigua o viejita que la estética como tal. La filosofía del arte desborda el plano de la reflexión acerca del arte, es mucho más amplia. La filosofía, la estética, en cambio, tiene un campo amplio, porque lo tiene, porque estudia, como lo vimos en el video pasado, la experiencia sensible, pero vinculada al concepto de lo bello y del arte, ¿no? Por otro lado, la filosofía del arte reflexiona más sobre el lugar que ocupa el arte en la vida humana y el alcance que eso tiene, lo que nos da una visión un poco más amplia. Y finalmente la estética se concentra más en la experiencia del arte y en el mundo del arte, según el autor del texto, ¿no? Lo que hace que, digamos, que sea un poco más reducida según nuestro autor. Bueno, por cierto, ¿quién es Yves Michaud? ¿No? Él es un filósofo francés. Me imagino que lo buscaron cuando se acercaron a la lectura. Recuerden que él es un filósofo francés, ¿no? Estudió en la Escuela Normal Superior y estudió en la Sorbona. Actualmente él es profesor de una universidad y ha dirigido programas de filosofía y escribe artículos, y varios artículos han estado relacionados o se han dedicado a reflexionar en torno al arte y la globalización.
el artículo que nosotros trabajamos fue Filosofía del Arte y Estética. Entonces, en el segundo capítulo de este texto, habla sobre el origen de la estética, pues él nos va a remitir a Baumgarten, que es quien introduce el concepto en el siglo XVIII. Y dice que Baumgarten hace una distinción entre lo noeta, el noeta, y la aesteta. El noeta, que son las cosas pensadas. ¿Recuerdan a Kant y los noúmenos? De ahí viene la palabra también noúmeno, ¿no? Noesis, que es lógica, pensamiento, o sea, las cosas pensadas. Y hay estética, que quiere decir, hay esteta, que quiere decir cosas sentidas. Entonces, recuerden el video anterior cuando les decía que los seres humanos nos relacionamos con el mundo en torno a través del pensamiento y a través de las sensaciones o los sentidos. Entonces, sensación o lo que sentimos. Entonces diríamos que la esteta hace referencia a las cosas que sentimos, ¿no? Ahora, las cosas sentidas pueden verse desde el punto de vista, son objeto de la ciencia, ¿cierto? Y la reflexionan desde la ciencia, pero también sus ideas son productos, se reflexionan desde la estética. Y por eso la estética sería el arte de pensar lo bello, o se dedica a pensar lo bello según la definición que hace Baumgarten. También ahí en esa parte nos va a citar a Leibniz y lo va a relacionar con el problema del conocimiento. Y entonces nos va a decir el autor que según recuerden que Leibniz sigue a Descartes cuando dice, para Descartes verdadero es todo aquello que es claro y distinto, o sea, verdaderas son las ideas que son claras y distintas, ¿no? Entonces, siguiendo a Descartes, Leibniz dice que efectivamente tenemos ideas claras y distintas, pero que también hay un tipo de pensamiento que no es tan distinto, que si bien puede ser claro, no sabemos el referente o de dónde viene o a qué corresponde, y eso hace que no sea claro y distinto como debería ser. Por eso Leibniz de alguna manera termina diciendo que el conocimiento estético que desarrolla la estética de ciertas cosas no sería un conocimiento como tal cognitivo, sino es un conocimiento más de las sensaciones, no es objetivo, sino más bien es subjetivo. Y de ahí digamos que cierta visión de que la estética no produce un conocimiento o no puede darnos unas reflexiones objetivas como tal, sino siempre tiene su base en la subjetividad. Finalmente Hume, que es un empirista, de alguna manera al pensar la experiencia, las sensaciones, como él se dedica a aquello que es sentido realmente, recuerden, más que las ideas, él sí destruye las ideas, entonces va a decir que la estética tiene que ver con los sentimientos y las emociones, lo que hace es que sea un conocimiento mucho más subjetivo aún, y poco fiable de alguna manera. Estas visiones de la estética se van a afianzar finalmente en el siglo XVIII y XIX con la definición de arte y de las instituciones. Entonces aparecen los museos y aparecen las instituciones que nos van a hablar de arte y nos van a definir qué es una obra de arte y qué no es una obra de arte. Eso también lo trabajamos con una de las lecturas, que son los museos y las galerías las que determinan lo que son las obras de arte. Incluso cuando Octavio Paz nos hablaba de los ready-made, ¿se acuerdan de la lectura que trabajamos? Son ellos los que convierten el arte popular en una obra de arte por el hecho de ponerlo en una galería o en un museo. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de la institucionalización de la estética. Entonces, realmente la estética, finaliza nuestro autor en esa parte, se ocupa más del arte y su definición, así como de la belleza, dejando de lado la creación artística y como la reflexión y su reflexión como actividad humana. Entonces, digamos que la estética ya hay en su origen y en su construcción empieza a dejar ver que se va a ocupar del arte, la definición de arte, y cómo la belleza y cómo, digamos, esto nos relaciona con el concepto de belleza. ¿Qué no estudia la estética? La creación artística, que recuerden que en el video anterior les dije que de eso se ocupan, digamos, otras disciplinas. Y la reflexión acerca de cómo el arte es una actividad humana y cómo actividad humana a qué nos lleva. En una tercera parte
de ese texto, el autor nos va a trabajar las categorías o conceptos fundamentales. Estas categorías o conceptos fundamentales, ese es mi camarógrafo, esas categorías o conceptos fundamentales son los que ya trabajamos anteriormente, que ustedes los conocen, conceptos de representación, expresión, forma, idea de arte o visión de arte y finalmente juicio estético. Y cada una, digamos que él dice, estas son las categorías que la estética siempre ha trabajado en su reflexión. Entonces vamos a mirar cómo esas categorías que la estética dijo que eran fundamentales para comprender el arte han funcionado a lo largo de la historia. Entonces, él nos dice que para hablar de las categorías o conceptos se puede hacer desde dos visiones. Primero la hermenéutica y la segunda la filosofía analítica. Entonces, por un lado la hermenéutica, para quien digamos que a partir de estas categorías podemos interpretar, nos sirven para la interpretación de la situación de la creación y la recepción artística. Por eso, para la hermenéutica, a la hermenéutica lo que le preocupa es entender la intención del artista, ¿no? Captar, y lo que entiende el espectador. O se pueden ver desde la filosofía analítica como el funcionalismo. Cómo se han usado esas categorías a lo largo de la reflexión, y creo que ese es el enfoque que toma más el autor. Me disculpo, mi hijo es mi camarógrafo. Entonces vamos a retomar las categorías. Por un lado está la categoría de representación. Entonces, ¿en qué consiste la categoría de representación? Digamos que esta categoría nace con la visión de arte que ya hemos hablado anteriormente, que era belleza desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces aparece con Platón y entiende que el arte es imitación. Entonces es mímesis, imitación. Por eso, para Platón, la tarea del espectador es entender el referente. Es decir, recuerden, si yo hago una pintura de un bodegón y tengo que ir a mirar el bodegón o el frutero que inspiró ese bodegón. Los bodegones son las pinturas que tienen diferentes elementos. Entonces, si trabajo con manzanas, entonces debo ir a mirar si la pintura de la manzana se parece a la manzana, si el retrato de la persona se parece a la persona. Entonces, entre más parecido a la realidad y más imite la realidad y la naturaleza, más bella es la obra artística. Entonces, la tarea del espectador, ¿cuál sería cuando hablamos del concepto de referente? Entender cuál es el referente, qué es lo que está representando esa obra. O sea, a esta visión, desde esta categoría, nos interesa entender qué es lo que representa la obra artística. ¿Cuál es el referente del cual surge la obra artística? La segunda categoría es la categoría de expresión, que podríamos asociar al esteticismo del que hablamos en el video anterior. Entonces, cuando hablamos de la categoría expresión, pues ahí aparecen no solo Aristóteles como pensador, aparece el expresionismo como técnica, como movimiento artístico, Aristóteles, aparece el romanticismo, está muy inspirado en Hegel también. Entonces, la expresión, la categoría de expresión. En el expresionismo se entiende que, bueno, en la categoría de expresión, se entiende que el espectador debe encontrar el sentimiento. Entonces, para ellos el arte es una expresión de emociones, sentimientos, ideas del artista. Recuerden lo de la creación libre del artista, que habíamos hablado del esteticismo. Entonces, a mí lo que me interesa no es buscar el referente o entender qué dio origen a esa pintura o qué dio origen a esa pieza musical, ¿cierto? O a esa canción de rap en este caso. Sino, lo que a mí me interesa entender, encontrar es qué es lo que me está expresando, qué quiso expresar el artista, qué sentimiento, qué idea, qué pensamiento. Y mirar cómo, digamos, el artista es capaz de poner o plasmar en sus obras esas emociones. Para ellos la obra siempre expresa algo y la expresa en un determinado tiempo, por eso hay que entender también el tiempo en el que fue creada la obra artística.
Para Hegel, por ejemplo, el arte es eso, es expresividad humana, relación entre la interioridad y las manifestaciones de la manera en la cual yo expongo mi interioridad en la creación artística. Eso en el expresionismo o en la expresión como una categoría fundamental a la hora de hacer análisis estéticos. El concepto de forma ha sido otra categoría fundamental en lo que ha desarrollado la estética desde que nació, surgió como disciplina, o incluso la filosofía del arte de alguna manera, que, que le ha alimentado, ha retroalimentado este proceso que sigue la estética. Entonces tenemos la categoría de forma. Dentro de la categoría de forma, digamos que la categoría de forma se ha desarrollado en tres, o nuestro autor la va a desarrollar en tres movimientos o tendencias. Por un lado el platonismo, por el otro lado el aristotélico, y con el Kant, y finalmente el formalismo. Por el lado del platonismo, pues entendemos que la forma es igual a belleza. Hay que captar la forma. Entonces, forma es igual a belleza, hay que captar la belleza, ¿cierto? ¿Y qué es la belleza? Armonía, simetría. Entonces, por ejemplo, la matemática es armonía, es belleza, es orden. Entonces, una obra sería bella en tanto más capte yo la armonía que hay en todos los elementos, la simetría que hay en todos los elementos, en la visión platónica. Entonces, la forma es igual a armonía y a belleza. Entonces, las formas deben ser armónicas en una obra artística para ser bellas. En la visión aristotélica, por ejemplo, forma es igual a unidad. Entonces ahí ya no se busca la armonía de todos los elementos y la simetría de todos los elementos dentro de la obra artística, sino lo que van a tener en cuenta ellos va a ser más bien la unidad, o sea, que haya una unidad, que todos sus elementos cuenten una misma historia. Que yo pueda entender la totalidad de la estructura a partir de cada uno de los elementos y comprender todos los elementos. Kant hace lo mismo en su texto de análisis del conjunto de la obra de arte y lo viviente, que es un capítulo que hay en la crítica del juicio. Entonces va a decir básicamente lo mismo, que la forma es unidad y que hay que captar la unidad de la obra artística y para poder captar su sentido, ¿no? Y el formalismo finalmente, que entiende que la forma es un conjunto de elementos específicos, la forma no es belleza, forma no es unidad, no le importa el contenido, no le importa el significado, sino más bien que todos sus elementos estén en conjunto, o sea, y a eso se refiere el formalismo. Yo capto la forma cuando entiendo cómo juegan todos sus elementos, cómo hacen parte de algo. Entonces, ¿qué conjunto forman esos elementos específicos? No buscando significado, como en el caso del aristotelismo, ni buscando contenido, ni un referente, como en el caso de la forma, belleza, sino más bien solamente captando el conjunto de los elementos. Bueno, en la actualidad, cuando aparece el concepto de obra abierta, entonces estos elementos no necesariamente de forma, estos análisis de forma, no es que el uno excluya al otro. Yo puedo encontrar armonía, belleza y simetría y también puedo encontrar totalidad y también puedo encontrar formalismo, o sea, forma, elementos específicos dentro de una obra artística. No necesariamente el uno excluye al otro, yo puedo encontrar todas las formas y todos los elementos. Pero eso es, digamos que el hecho de que las obras de arte sean tan abiertas en la actualidad hace que sea cada vez más difícil lograr objetividad. Pero algunos autores piensan, digamos, dentro de la visión estética actual, que cuando uno capta la forma o logra comprender la forma, sentimos que nuestro conocimiento de la obra artística es cada vez más objetivo. Finalmente, la categoría de noción de arte. Bueno, en esa parte, cuando él trabaja la categoría o la noción de arte, ¿qué es el arte? La categoría de arte, él va a decir que la estética ha tenido un problema y es un problema ontológico, es decir, que volvemos a lo mismo, que es, volveríamos a la misma discusión de si las ideas universales son reales, como decía el platonismo, o, como dicen el nominalismo, solo existen los elementos individuales. Entonces, y de hecho él dice que definir lo que es la obra de arte ha sido bastante complejo. Bastaría con
enfocar más la reflexión, por ejemplo, Etienne Gilson y Goodman en la actualidad, entienden más la obra de arte como modos para comprender una obra de arte hay que mirar los modos de existencia, la autenticidad de la obra de arte, la naturaleza, si es una copia, si es una reproducción, y así se ha entendido más si la obra de arte es una copia o es una reproducción, si la obra de arte tiene autenticidad, o sea, si la obra de arte tiene una existencia realmente propia, cuál es el modo de su existencia, si es una obra de arte pictórica, si es un poema, en la actualidad. Antes solamente como el arte que se analizaba era tan pictórico, es decir, solo visual, entonces era la misma discusión de si existe o no existe, si su referente, si la obra de arte es una obra de arte porque imita una idea universal o porque tiene un referente empírico. Digamos, esa era la discusión antes. Sin embargo, digamos, sigue siendo bastante complejo definir qué es una obra de arte, según el autor. Y la última categoría que trabaja es la de juicio estético. En esta categoría o en esta parte él dice que el problema, digamos, cuando analizamos el concepto de juicio estético es que ha sido sobrevalorado y ha sido subvalorado. ¿En qué sentido sobrevalorado? Primero se dio por supuesto, es decir, pues, no hemos pensado si una obra de arte realmente tiene un valor estético o no lo tiene, se puede emitir un juicio estético. Decimos que la obra de arte, por el simplemente hecho de ser una obra de arte, ya tiene un valor determinado y que ese valor se lo da cada uno de los sujetos a la hora de relacionarse con ella, entonces se ha relativizado. Por eso el juicio de gusto o el juicio estético se ha relativizado y se ha convertido más en un juicio de gusto, y no hay que hablar más nada del asunto porque pues es el juicio de esa persona o de esa percepción. El valor se lo da cada sujeto a la hora de relacionarse con la obra de arte. Y por el otro lado, el autor dice que como se relaciona con el concepto de gusto y belleza, el juicio estético, no se pueden llegar a juicios objetivos, es muy complejo llegar a juicios objetivos, porque son muchos los factores que rodean una obra de arte. Entonces emitir un juicio estético que sea objetivo, dice, va a ser muy complejo porque para poder ser objetivos tenemos que mirar todos los elementos que rodean una obra de arte. Entonces, digamos, ese es el análisis que hace él de las categorías que han sido importantes a la hora de la reflexión estética. Finalmente, él va a decir, bueno, ¿cuál es el éxito que ha tenido la estética hasta ahora, hasta donde hemos hablado con las categorías y todo? El éxito es que logró sacar unas categorías, los límites o el problema, que esas características de significado, representación, expresión, forma, son limitadas porque siempre se han remitido más al arte visual y de hecho musical, a las artes visuales, perdón, y al museo. Entonces, pero que si tomamos otras formas artísticas diferentes, los resultados serían diferentes. Ejemplo de eso dice él, está lo que ha hecho Kivi en la música, Kendall en la fotografía y Noel Carroll en el cine, ¿no? Que ellos trataron de aplicar estas categorías estéticas que estaban diseñadas para el análisis de las obras visuales, más a estas nuevas formas, sin embargo se vieron un poco forzados. El segundo límite que él va a encontrar en el análisis estético que se ha desarrollado hasta ahora es que realmente la cuestión de la experiencia estética no se ha problematizado, se dio por hecho. O sea, existe la experiencia estética, pero no hemos dicho realmente existe a qué llamamos experiencia estética. ¿Qué envuelve la experiencia estética? ¿Será que experiencia estética solo atañe al mundo del arte? ¿O experiencia estética podemos ampliarlo a otras visiones? Es decir, ha sido muy limitado el análisis de lo que es la experiencia estética. Entonces, ese ha sido uno de los límites. Nos hemos limitado a entender por experiencia estética lo que dice Kant, dice el autor. O sea, Kant dijo que la experiencia estética consiste en el placer o goce, que no es intelectual ni es moral, de los sentidos. Entonces, ¿qué es una experiencia estética? Placer o goce que se producen los sentidos. Eso es experiencia estética y nos quedamos con esa definición de experiencia estética y no se amplió más ni se discutió más acerca del asunto. En conclusión,
la estética es limitada con relación a las artes no visuales, el teatro, los performances, las artes populares en la actualidad, por ejemplo el graffiti, el muralismo, eh, las artes de masa, la música electrónica, digamos, todos estos son fenómenos que no se pueden, a los que no se les puede aplicar estas categorías y que si se las aplicáramos sería bastante complejo, se esforzaría demasiado. Entonces la conclusión es que esta visión ha tenido éxito, sí, logró sacar unas categorías generales, pero muy limitadas solo para las artes visuales, y dejó otras formas artísticas fuera de esa reflexión, que es lo que vamos a mirar un poco con lo que ustedes, los análisis estéticos que ustedes están haciendo, tratando de aplicar estas categorías a las obras que ustedes además escogieron y definieron como obras artísticas. Finalmente, el autor nos plantea cuál sería pues el contexto. Dice, bueno, ahora para poder entender cómo cambiar la estética hay que mirar cuáles son las nuevas realidades a las que nos hemos enfrentado, es decir, cómo ha cambiado ciertos elementos cambiaron dentro de la estética y entonces cómo esos cambios que se han desarrollado en esos elementos nos van a permitir ver la estética de una manera diferente. Entonces, él dice, esas categorías ya no se van a poder ver de entre los nuevos fenómenos que tendría que empezar a pensar la estética. Entonces, él nos va a enumerar ahí, en esa parte del contexto nuevo, unas nuevas condiciones que van a reclamar un acercamiento diferente e innovador por parte de la estética. Entonces, que ya no sería desde esas mismas categorías. Entonces, el primero, él nos va a decir el museo. El museo ya no es lo que antes solíamos entender como la institución donde se define qué es una obra de arte y donde se exponen las obras de arte. El museo ya no es eso. De hecho, ¿cómo se sintieron ustedes, por ejemplo, si algunos fueron al Museo Nacional a hacerlo de la percepción de su obra de arte, cómo se sintieron? Entonces él dice, el museo se ha dispersado, la idea de museo se ha difuminado y el museo se volvió un lugar de culto, más bien un lugar donde recordamos lo antiguo. Entonces cuando usted va al Museo Nacional usted se siente como entrando en una catedral a veces, porque siente que usted va a encontrar algo antiguo allá. No, entonces el museo ya pierde ese sentido de institución que define lo que es el arte y que tenía en la estética anterior, y hoy en día el museo entonces se ha industrializado. El museo se volvió como una fábrica de entretenimiento, ¿no? Para visitantes. Por ejemplo, si usted va a un museo ahora ve que hay espectáculos y se lanzan espectáculos en los museos para, digamos, promover, se hacen salas de encuentro, todo esto para atraer un público, ¿cierto? Para captar un público. Hay tiendas de recuerdos ahora en los museos, ¿no? Usted se puede llevar una réplica de la obra de arte. Entonces se perdió, digamos, ese sentido que tenía la obra, el museo, el papel que tenía tan importante el museo, y se ha difuminado un poco. Hay gente que ya no va a los museos, las obras de arte las encuentra a la mano pues en internet. Entonces eso es una realidad que hay que entender, que el museo ya no es esa gran institución, sino que se volvió como una catedral, un lugar, cuando una iglesia, que recuerden, el arte medieval está en las iglesias, el arte medieval, barroco, gótico, está en las iglesias. Entonces usted va a una iglesia a veces a apreciar las obras de arte, así se ha convertido el museo digamos, en ese templo donde se conservan cosas antiguas. Y en una fábrica de entretenimiento, como en una especie de centro, sí, centro comercial, cultural, un Walmart. O sea, se vuelve un centro comercial para ir a ver arte. Así como usted va a Multiplaza, va al Tintal o va a Yuelos a buscar, a mirar tiendas de ropa, a mirar cosas, ¿cierto? Así, usted va al museo a mirar qué compra también. Es el museo y la galería, perdón, bueno, el museo y la galería perdieron esos elementos y el museo se volvió más galería, de alguna manera. El segundo elemento que él menciona es la producción artística. Entonces él dice, antes el artista creaba porque quería crear. Eh, Ahora el artista produce para un mercado mundial de acontecimientos y públicos. Es decir, el artista produce más para el mercado. Antes
uno escribía un libro porque quería escribirlo, por ejemplo, no, mentiras. O antes uno escribía un libro porque quería escribirlo, ahora lo escribe para venderlo, para llegarle a un público determinado, para que sea un bestseller, es decir, vendemos para el consumidor, creamos arte para el consumidor, no creamos por el hecho de crear, de libertad artística. Entonces, lo que quiere decir que la producción, o sea, la fabricación del arte, el papel del artista ya es más bien eh, los músicos, el papel del artista no es crear por el gusto de crear, sino el papel del artista es fabricar un producto, más o menos. A eso se refiere con la producción artística. Entonces, ha cambiado la producción, cambió la idea de museo, cambió la idea de producción artística, ya no estamos viendo a Miguel Ángel, claro que eso también se hacía por encargo, ¿no? Que quería manifestar algo, que quería expresar, que por el hecho de poder crear el artista, Leonardo, esa libertad creadora que tenía. Eh, eh, un Picasso que quería mostrar una idea, es decir, había una libertad y se concebía el arte y la producción artística como algo espontáneo y libre. Ahora ya no se concibe como algo espontáneo y libre, sino más bien el artista produce un producto para el público. Entonces cambió la producción artística. El arte se ha globalizado. Entonces el tercer fenómeno que menciona ahí es que el arte es un arte globalizado y los museos se volvieron en marcas y abren sucursales, también nos dice. Eh, por ejemplo, hace poco vino una exhibición eh, de elementos de la Capilla Sixtina que querían mostrar de Miguel Ángel. ¿Para qué? Para acercarlo más al público. De hecho, la Global no tengo que mostrarles a ustedes, muchos de ustedes no fueron a los museos, sino que más bien encontraron las obras de arte en Internet. Entonces, digamos que el arte se volvió global. Y ese fenómeno también hay que pensarlo. No estamos diciendo que todo esto sea malo, no, es que cambió, son fenómenos nuevos que se están viendo dentro del mundo del arte. Ya Benjamin lo había dicho, Walter Benjamin, cuando habla de la época de la reproductividad técnica, si ustedes lo recuerdan, es decir, se ha masificado. El cuarto es precisamente lo que les decía, la producción industrial. El arte se volvió se hace a nivel de producción industrial, se ha industrializado, se ha masificado. Entonces, y se han creado tecnologías para el arte, para las reproducciones artísticas. Entonces, por ejemplo, las artes populares lograron modificar la idea de cultura general de bellas artes. Entonces, antes la pintura era la mayor forma de expresión de las bellas artes que existían, ¿cierto? La pintura, la música clásica. Ahora podemos considerar el arte popular, el rap, arte. Vamos a hacer un lápiz. Sí, señor. El quinto elemento que él ve, que me parece fundamental para lo que nosotros queremos, es la estetización general de la vida y el comportamiento. Entonces él va a decir, nosotros no sabemos qué es la belleza, no tenemos una definición específica de lo que es la belleza, sin embargo la belleza se ha convertido en el valor fundamental. Entonces tenemos que ser bellos en todos los sentidos, entonces tenemos que tener un bello cuerpo, una apariencia bella, una alimentación bella. En los restaurantes, por ejemplo, la presentación de los platos tiene que ser bellos. Quien vio Masterchef sabe que entonces el chef tiene que presentar su plato estéticamente. Los vestidos tienen que ser bellos, los sentimientos tienen que ser bellos y debemos embellecer el entorno. Entonces, la idea de belleza se convirtió en el valor más importante, así no sepamos ninguno qué es lo bello. Y entonces la pregunta que yo les tengo es, bueno, y entonces si no sabemos qué es lo bello, ¿por qué sabemos que el cuerpo debe ser bello? ¿De dónde vienen esas ideas de lo bello? ¿Quién determina, o sea, quién me está diciendo a mí en la actualidad qué es lo que debo considerar bello para poder, por ejemplo, tener un cuerpo bello, una apariencia bella, todo esto? Entonces, ¿de dónde salen esas ideas o juicios sobre lo bello? Y finalmente él nos menciona la turistificación del arte mundial, o sea, el turismo, vamos a París, entonces vamos, no, tenemos que ir al Louvre porque es el museo que está en París,
vamos a ir a Roma y entonces tenemos que ir a los museos en Roma. Entonces digamos que ese es otro fenómeno, la turistificación del arte, a lo que se refiere él. O sea, hay que ir a ciertos lugares, ¿cierto? Ir a visitarlos, básicamente porque son atractivos turísticos. Estas son las condiciones nuevas en las cuales hay que empezar a pensar la estética. Y esta es la propuesta que trae nuestro autor Ibs. Es básicamente, bueno, listo, estas son las condiciones que tenemos nuevas. Ahora entonces, ¿será que la estética es suficiente? Entonces es donde él dice, vamos a mirar las inflexiones. ¿Qué es una inflexión? Una desviación de la mirada. Entonces, quitemos la mirada de cómo lo estaba viendo la estética antes y empecemos a verlo de una manera diferente. Y entonces mirarlo de una manera diferente implica que ya no existen cualidades totales y únicas que cubran todo el mundo del arte. Entonces hay que mirar, sin embargo, analizar cuáles son las condiciones de creación de los objetos y que se producen esas experiencias. Entonces empecemos a analizar, cuestionar el punto de partida de la experiencia estética. ¿Qué estamos llamando nosotros experiencia estética? ¿Cuáles son las variables de la experiencia estética según los objetos que las producen? Entonces, claro, no es lo mismo que yo me siente a apreciar una pieza musical, ¿cierto? A escucharla, a ir a ver una pintura, a ir a ver una película. Entonces, no es lo mismo ni son las mismas condiciones las que rodean cada una de las experiencias. Entonces, son muchas las diferentes experiencias así sea un mismo objeto. Entonces, hay que mirar todas esas condiciones. Entonces, ya teniendo claro eso, ¿cuál sería la propuesta del autor? Entonces, él dice que la estética se ha quedado corta, por eso de alguna manera él plantea que la filosofía del arte nos puede llevar mejor, nos puede retornar a esa reflexión en torno a las condiciones que rodean a la producción humana y a la relación entre el arte y la humanidad, cómo se produce el arte en la actualidad, por eso la propuesta es hacia allá. Dice que la estética se ha preocupado por la sensibilidad y la recepción, pero ha dejado de cuestionarse por las prácticas humanas, por eso la filosofía, el arte es más completa que la estética. El arte tiene funciones que no son solamente placer estético en la actualidad, el arte tiene funciones cognitivas, o sea, produce un conocimiento, ¿cierto? Desarrolla formas de conocimiento, tiene una función educativa. Por ejemplo, este proyecto que se inventó la profesora de filosofía de ir a apreciar una obra de arte, tiene funciones identitarias, es decir, el arte funciona como identidad cultural en algunos casos, como identificación cultural. Tiene funciones mágicas, o sea, el arte tuvo funciones mágicas a nivel ancestral y tiene funciones políticas también, crítica política, crítica social, en fin. Eh, por ejemplo, podríamos plantearnos una pregunta como cuál sería la significación estética del rap y otras formas de arte popular en la actualidad. Plantea un retorno a la reflexión en torno a la belleza. ¿Por qué plantea ese retorno a la reflexión en torno a la belleza? Porque él dice que el concepto de belleza no solamente se refiere al mundo del arte y la estética, ¿cierto? Y al sino que el concepto de belleza nos remite al cuerpo, nos remite a la ética, es decir, es un puente que nos vincula con... Y hacia allá es que quiero que enfoquemos nuestra reflexión, chicos, hacia esa idea de cómo la belleza, de alguna manera, o las ideas de belleza o los estereotipos de belleza que aunque se han creado, van a marcar nuestro modo de vivir, de estar en el mundo y lo han condicionado de alguna manera. Que hagamos la reflexión cómo el concepto de belleza se sale del ámbito del arte solamente y también se puede pasar al mundo de la ética, que es el tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, cómo eso ha permeado nuestra vida y de alguna manera ha cambiado nuestros parámetros de vida, nuestros parámetros culturales. Finalmente, pues habría que decir que esta sería como el análisis del texto que nosotros ya trabajamos. Entonces, ¿cuáles serían como las preguntas que me interesa que desarrollemos, que empecemos a desarrollar, chicos? Preguntas como, ¿la belleza de una obra de arte depende por completo del contexto del autor o del espectador? Eso nos habíamos planteado, es decir, depende. ¿De quién depende
la belleza. O depende del contexto también en la actualidad. Los juicios sobre la belleza, es decir, quién determina lo que es bello y no es bello. Los juicios sobre la belleza son impuestos ideológicamente por unos grupos humanos a otros. Es decir, nosotros decimos que es necesario, que esto es bello porque otros nos dicen o nos han dicho, o sencillamente porque hemos llegado a esa reflexión. ¿Y cuál es la finalidad del arte y de las obras de arte? ¿De qué manera el arte y la concepción estética pueden convertirse en mecanismos de poder? Por ejemplo, aquí recordamos un poco a Foucault, es decir, cómo la idea de belleza se ha vuelto una idea poderosa de alguna manera y nos hemos dejado llevar por la idea de belleza que nos han impuesto, ¿cierto? Y con esa idea nos han dominado para comprar productos de belleza. Por ejemplo, la publicidad de mujeres es altísima porque las mujeres somos las que más compramos productos para la belleza. ¿Por qué? ¿Para cuál belleza? O sea, en la senitud, en la vejez no hay belleza. Si tengo arrugas no soy bella. Entonces, esas son las ideas que quiero que empecemos a pensar, las preguntas que quiero empezar, que empecemos a trabajar. Feliz tarde y muchas gracias por escucharme. ¿Acabamos? Yo lo hago. Hasta luego y gracias. Me dejo en mi cámara. Hola, gracias por escucharnos. Soy Juan Esteban. Soy Juan Esteban.